Ok, vamos a empezar entonces. Agradezco su asistencia el día de hoy a esta sesión sincrónica de la materia. Típicamente lo vamos a ver los días jueves, pero en esta ocasión, para poder mantener el ritmo de la programación, vi la necesidad de programar el día martes. El día jueves tendríamos también una clase para avanzar con el siguiente tema. Estábamos hace unos días, el día jueves, hablando acerca de la selección de equipo fluídico. Este es un tema que yo les comentaba es importante en dos etapas del proceso de diseño. La primera etapa es el desarrollo de conceptos. Durante el desarrollo de conceptos nosotros tenemos que concebir opciones de sistemas y estas opciones de sistemas incluyen al menos una selección preliminar de los equipos que forman parte de ese sistema. Y esa selección preliminar debería ser apegada a la realidad, o lo más cercana a la realidad. Y eso justamente es lo que el contar con criterios de selección de los distintos componentes de un sistema nos puede permitir. Hemos enfocado nuestra conversación a algunos de los equipos más comunes en los sistemas. Sin embargo, hay toda una lista de otros equipos que también forman parte de los sistemas térmicos que no vamos a abordar directamente. Sí les voy a proporcionar bibliografía donde puede revisarse tablas de selección de otros equipos adicionales a los que veremos durante la sesión de hoy y sumado a lo que vimos en la sesión anterior. Realmente el concepto clave acá son las tablas de selección que hemos ido discutiendo y que nos dan un panorama sobre bajo qué condiciones puede ser apropiado utilizar uno u otro equipo. Entonces, teniendo todo eso en mente, vamos a continuar ahora con nuestro desarrollo. Voy a compartir la pantalla. Ya estoy grabando esta clase, así como todas las otras están en el sistema de Moodle. Y hay un canal de YouTube en el cual hemos colocado todos los videos, tanto de las clases como los videos explicativos que se han desarrollado. Bien, compartiré en este momento la pantalla. Si no la pueden observar, pues me avisan. Pero tendríamos que estar viendo el archivo de PowerPoint. Y voy a moverme un poco hacia el punto de partida de hoy. Habíamos hablado en la última sesión acerca de la selección de ventiladores y esa había sido nuestra última temática. Ahora vamos a continuar y nuestro siguiente equipo es el compresor. La idea es la misma, tratar de hablar un poco acerca de cuáles son los distintos tipos o las clasificaciones de este equipo, hablar un poco acerca de cuáles características hacen más viable un tipo de equipo sobre otro, y luego veríamos la tabla de selección que nos permitiría en un caso real tener una idea de cuál es nuestra mejor opción dadas las condiciones de flujo, presión, etc. En el caso de los compresores
debemos tener claro que hay cierto nivel de traslape con las bombas y con los ventiladores. Esto se puede ver tanto en la clasificación de estos equipos, que se parece mucho a las clasificaciones de los otros dos, y también en términos de las características físicas que pueden asemejarse a las características físicas de las bombas y de los ventiladores. La diferencia es el entendimiento de que los compresores son dispositivos que producen incrementos de presión en gases, y estos incrementos de presión son mucho mayores que los incrementos que produce un ventilador. Entonces, esta es un poco la palabra clave, o el término o la frase clave: incremento de presión. Un compresor busca producir un incremento de presión en un gas, y este incremento de presión es significativamente mayor al incremento que podría producir un ventilador. Eso se debe a que el ventilador tiene como misión el movimiento de un gas, y como tal, el incremento de presión que produce un ventilador es el suficiente para lograr ese movimiento, o para transportar el gas la distancia deseada. Pero no es así para el compresor. El compresor necesita producir incrementos mayores de presión para cumplir con los requerimientos del sistema. En ese sentido, habría una diferencia importante entre el comportamiento y las curvas características de un compresor y las curvas características de un ventilador. La clasificación es bastante similar a la que vimos para bombas y para ventiladores. Hablamos de compresores reciprocantes, centrífugos y axiales. Es la misma clasificación que vimos en los casos anteriores, dependiendo de la construcción del equipo. Justamente el tipo reciprocante con los pistones, el tipo centrífugo, que incluso se asemeja un poco con una bomba, como lo pueden observar en la imagen mostrada en la pantalla. O sea, vemos esa forma de difusor que tradicionalmente asociamos a una bomba o un ventilador centrífugo. Y el otro tipo son los compresores axiales, que producen un flujo en la dirección axial. En los tres casos noten que la clasificación es la misma que vimos y estudiamos para los ventiladores y las bombas. Sobre los rangos de aplicabilidad, debemos entender que hay semejanzas con las curvas características de las bombas y de los ventiladores. Tal como vemos en la figura, para ciertos rangos de flujo, que está representado en el eje X, y ciertos rangos de incremento de presión, o presión de descarga más bien, que está representada en el eje Y, podemos nosotros identificar cuáles son los rangos aplicables para cada clasificación de compresor. Los compresores reciprocantes estarían aplicando para rangos de flujo más bajos, y vean que hay una disponibilidad de incrementos de presión o de presiones de descarga amplia.
En esto difiere un poco de las bombas y los ventiladores, que tenían rangos de presión relativamente limitados, particularmente en las bombas, porque en los ventiladores no hablábamos de ventiladores reciprocantes, sino que en las bombas de desplazamiento positivo de pistón. El ejemplo del banco de olihidráulica que está en la universidad. Es una bomba, bueno, eso es una bomba de engranajes, sí, entonces no. Pero sí hay bombas de desplazamiento positivo que son de pistón. Justamente estarían en esta clasificación. Pero en el caso de los compresores, vean que hay un amplio rango de presiones de descarga que pueden ser obtenidas. Los compresores centrífugos operan en otro espacio. Flujos mayores y presiones de descarga intermedias. Los compresores axiales, vean que tienen un rango de aplicación más limitado. Coincide en parte con el rango de aplicación de los compresores centrífugos. Bien, tal como hablábamos, los compresores reciprocantes, de forma similar a las bombas, trabajan con flujos menores y presiones relativamente altas de servicio, a comparación de otros compresores. Es posible en los compresores reciprocantes trabajar con varias etapas de compresión, con relaciones de 3 a 4 por etapa, es decir, ir de forma escalonada incrementando la presión del gas hasta llegar a los valores deseados. Incluso podemos tener incrementos de presión de 1000 psi por etapa. Es decir, esto nos permitiría tener elevados valores de presión de descarga, teniendo varias etapas de compresión. Los compresores de tipo centrífugo representan otra posibilidad y son utilizados de una forma muy amplia para las aplicaciones. Existen facilidades respecto a la reparación de estos compresores en comparación de otros tipos, y las características operativas también se prestan a una mayor flexibilidad. Entonces es una alternativa de compresor que puede funcionar en muchas aplicaciones. Los compresores de tipo axial, como vimos en la imagen, son adecuados para rangos más limitados de presiones y flujos, y traslapan, tal como mencionábamos, con los compresores centrífugos. Quizás la principal diferencia que un compresor axial tiene es que generalmente pueden contar con eficiencias de operación mayores. Y este es obviamente un factor que es deseable. El contar con una eficiencia de operación alta implica un costo energético más bajo. Y recuerden que los compresores, en virtud de la energía requerida para comprimir un gas a los valores deseados, puede incurrir en costos altos de electricidad. La eficiencia operativa es clave, entonces, para mantener esos costos en un valor aceptable. Aquí vemos algunos tipos. Por ejemplo, un compresor de lóbulo, tal como se observa acá, que mediante el giro de estos lóbulos va cambiando el volumen disponible del gas
que está contenido en esa cámara, y esto permite producir un incremento de presión. Un compresor muy popular es el compresor de tornillo, que consiste básicamente en dos tornillos sin fin que están operando de una manera en la cual el aire que fluye de forma axial tiene la posibilidad de reducir su volumen y que en ese proceso incrementar su presión. Un compresor de tornillo es un tipo de compresor entre los más eficientes. Muchas de las aplicaciones en aire comprimido, en refrigeración, que pueden ofrecer un nivel mayor de eficiencia, cuentan con compresores de tipo tornillo. Se obtiene una eficiencia significativa. Incluso hay un modelo en refrigeración que se llama el compresor de triple tornillo. Tradicionalmente nosotros vemos dos tornillos, pero en un compresor de triple tornillo hay un tercer tornillo. Eso le brinda un poco más de estabilidad ante las vibraciones. Puede tener también una ventaja en eficiencia. Hay otros tipos de compresores que están también ilustrados acá, un compresor llamado eyector, entre otras posibilidades tecnológicas. Les presento ahora la tabla de selección de los compresores. Voy a hacer un poco más grande la imagen para poderles mostrar las características principales de esta tabla de selección. Esta tabla de selección que estamos mostrando nos presenta una clasificación que es un poco diferente a la que habíamos hablado, porque podemos hablar de reciprocantes o de desplazamiento positivo más bien. Y desplazamiento positivo involucra a los compresores reciprocantes y los compresores rotativos, similar al caso de las bombas. Entonces se hace una subclasificación de los de desplazamiento positivo en rotativos y los reciprocantes, entre otros, como el eyector que les mostré en la imagen. Aquí vemos variaciones bien importantes. Ustedes podrán ver los tipos centrífugos, la opción de compresores de una etapa sería single, y compresores de varias etapas, que sería staged o por etapas, multietapas. En los compresores tenemos esa posibilidad de trabajar en una sola etapa en la búsqueda del incremento de presión deseado, o ir logrando el incremento de presión en base a diversas etapas de compresión, que van una a una aumentando la presión hasta el valor deseado. Ahora, veamos rápidamente las líneas o cuáles son los criterios o las características técnicas presentadas en esta tabla. El rango de presiones sería el primer valor. El rango de presiones que puede trabajar o que puede operar este compresor. Luego hablamos de las máximas relaciones de presión por etapa. Si en cada etapa, cuánto es lo que podemos nosotros incrementar la presión. Entonces, el número que está ahí, por ejemplo, un número 2, por el caso de este compresor de lóbulos,
Ven que es 2.0 el valor. En ese caso, lo que significa es que en cada etapa nosotros podemos duplicar la presión. Podemos ir duplicando la presión en cada etapa. La presión 2 es el doble de la presión 1. Vean que en el de tornillo podemos llevar ese valor a 4. Podemos cuadruplicar la presión en cada una de las etapas. También en la siguiente fila se presenta el número máximo de etapas que podemos nosotros configurar para cada uno de esos tipos de compresor. Por ejemplo, el centrífugo puede tener hasta 8 etapas. Podemos diseñar 8 etapas de compresión. El axial puede tener hasta 15 etapas de compresión. Hay otros compresores que solo pueden operar con una etapa. Ejemplo del compresor de lóbulos o el de tornillo. Y también el de paletas tiene esa limitación de solamente poder operar en una etapa. No hacerlo más modulado con varias etapas, sino solo una. La siguiente fila nos habla acerca del máximo caudal. ¿Cuál es el máximo flujo que ese compresor puede brindarnos? Y esto se obtiene en función de los metros cúbicos por segundo. Luego vemos las eficiencias y notarán que las eficiencias son variadas. Hay algunas notas a considerar ahí. En este ejemplo, en esta tabla, el subíndice C o la nota C habla en operaciones de vacío, condiciones de operaciones de vacío. Entonces tenemos valores de eficiencia diferentes a condiciones que no son de vacío, que son las condiciones normales. Luego vemos los valores de costos relativos, moderados, altos, bajos, muy bajos. El tema de compatibilidades de distintas condiciones que pueden volver difícil la operación de un compresor. Y los problemas. ¿Cuáles son las dificultades que suelen presentarse en algunos casos y que deben de ser tomadas en cuenta? Entonces es una estructura muy similar a la estructura de otras tablas de selección de equipos que hemos ido nosotros discutiendo a lo largo de la clase. Voy ahora a continuar con el siguiente equipo. El siguiente equipo son las turbinas y otros dispositivos de expansión. ¿Qué nos referimos con estos equipos? Hay dos situaciones en las que puede ser importante tener dispositivos que expandan un fluido. La primera aplicación es el caso en el que estamos generando potencia. En una planta térmica utilizamos turbinas para poder extraer la energía del vapor y obtener energía mecánica y energía eléctrica. Pero puede ser también el caso en un sistema de vapor, dadas las necesidades de presión diferentes en varios equipos, que nosotros estemos produciendo vapor a la máxima presión requerida, pero luego tengamos que reducir la presión para suplir la demanda de otros equipos que trabajan a presiones más bajas. ¿Cómo reducimos la presión? Tradicionalmente la reducción de presión se hace con válvulas. Se produce un estrangulamiento del fluido. Nosotros de forma brusca reducimos la presión del vapor.
Esto, como ustedes saben, implica irreversibilidades altas. Estamos aumentando la entropía. Es un proceso altamente irreversible que reduce la eficiencia del sistema. Existe la posibilidad en algunos sistemas, especialmente sistemas de gran extensión o de gran capacidad, aprovechar un poco esa caída de presión expandiendo el fluido y obteniendo cierto trabajo. Es como un recuperador de energía. Es como una mini turbina que nosotros colocamos en lugar de una válvula con el objetivo de reducir la presión del vapor, pero además de reducir la presión, aprovechar esa reducción produciendo trabajo, produciendo energía. Entonces justamente tendríamos esas dos posibilidades. Ahora bien, nosotros podemos, como les comento, pensar en válvulas que son totalmente irreversibles o dispositivos que pueden extraer parte de la energía contenida en el sistema. Bien, producir cierto trabajo, justamente tratar de aprovechar algo de la energía que estaríamos perdiendo de forma irreversible en la válvula. Hay un elemento importante a mencionar. Cuando hablamos de turbinas, estamos hablando de un equipo muy especializado. Hay una cantidad bastante limitada de fabricantes de turbinas a nivel mundial, especialmente turbinas para centrales termoeléctricas. Sabemos, por ejemplo, que General Electric, Westinghouse, etc., Mitsubishi, son empresas que producen este equipo, turbinas. Obviamente son equipos muy costosos, que se requiere un nivel de ingeniería muy especializado para poder desarrollarlos. Muchas veces estos fabricantes no presentan la información de forma pública. O en otras palabras, no tenemos todos los detalles de las curvas de operación de estos equipos. Eso presenta una desventaja a nivel de diseño térmico, porque uno necesita conocer cuáles son las características de funcionamiento del equipo para poder simular el comportamiento del sistema completo considerando al equipo. No siempre es posible tener esa información. Si uno está trabajando en una planta termoeléctrica o en el diseño de una planta termoeléctrica y está considerando comprarle una turbina a General Electric, y si uno está en una empresa del sector, posiblemente se pueda obtener la información y se puedan correr las simulaciones para poder llegar a optimizar el diseño completo de la planta. Hay ingenieros que se dedican justamente a diseñar plantas termoeléctricas. Es parte del diseño térmico, parte de lo que estamos estudiando nosotros. El tema es que mucha de esta literatura no es disponible. No son equipos de amplio conocimiento. Pero si uno se involucra en un proyecto de ese tipo, posiblemente se puede acceder a esa información con los contactos adecuados con los fabricantes. Bien, solo un dato a considerar en la tabla, el término turn down ratio. Esto se refiere a la fracción de flujo completo o flujo nominal con el que aún puede operar la turbina o dispositivo de expansión. En otras palabras, si la turbina está diseñada para un flujo X, el turn down ratio consiste en el indicador de cuál es la fracción de flujo nominal o flujo completo
con la que aún puede operar la turbina. Es decir, si nosotros tenemos 100 como el flujo completo, un turnout ratio de 0.5 significa que la turbina o dispositivo de expansión puede operar con 50. Si podemos trabajar a la mitad del flujo completo. Esto puede ser un dato importante si hay una variación en el flujo que está entrando a la turbina. Bien, aquí tenemos justamente la idea de una turbina, tener un flujo de alta presión, obtener potencia a partir de esa energía y obtenemos un vapor de baja presión que puede ser utilizado para otro fin. Tal es el caso de los sistemas de cogeneración, que pueden utilizar el vapor de salida de la turbina para calentar otro fluido o para hacer funcionar un proceso que requiere calor. Aquí vemos otra imagen. Realmente los sistemas de expansión o las turbinas implican un desarrollo tecnológico bastante avanzado. La metalurgia, el diseño, dadas las condiciones de trabajo a las que se exponen estos dispositivos, requieren un diseño sumamente concienzudo que nos lleve a aprovechar al máximo los recursos en aras de contar con la eficiencia más alta que sea posible. Aquí vemos otras imágenes de estos dispositivos de expansión. Este sería el caso que yo les comentaba. Es una especie de válvula, pero noten que no es una válvula común y corriente. Es una válvula turbina, ese podría ser el término. En un sistema de vapor, imagínense una fábrica de alimentos que tiene una gran producción de vapor para poder suplir las distintas líneas de producto, pero cada línea de producto opera a presiones diferentes. No todas están trabajando a la presión del vapor que genera la caldera. En ese sentido, puede ser necesario reducir la presión del vapor en cierto momento para poder suplir las líneas que trabajan a presiones más bajas. Como yo les comentaba, tradicionalmente utilizamos válvulas de estrangulamiento para de forma súbita reducir la presión del vapor y llevarla al valor deseado en cada línea de producción. Pero esta reducción de presión drástica, súbita, este estrangulamiento implica una irreversibilidad. Como toda irreversibilidad, es energía perdida. Para evitar esto o minimizarlo, podemos utilizar válvulas como esta, que tienen un dispositivo de expansión, es una microturbina. Una microturbina de tal manera que cuando pasa el vapor, hace girar un dispositivo, ese dispositivo se conecta a un generador eléctrico y podemos producir energía eléctrica. Esto tendrá que ser justificado económicamente, porque son dispositivos de alto costo y tendríamos que estar seguros de que la potencia que podemos obtener al utilizar este dispositivo es lo suficientemente grande para generar el ingreso que justifique la inversión. Pero si tenemos sistemas inmensos de vapor, una gran cantidad de líneas y hay diversidad de presiones a las cuales debemos servir, podría volverse interesante esta alternativa, porque estaríamos generando energía eléctrica que típicamente se utilizaría para autoconsumo. Es decir, esa energía eléctrica no la venderíamos, sino que sería como un sistema fotovoltaico que estaría generando energía y eso nos ahorra a nosotros tomar energía de la red. Es como un ahorro energético. Si esto hace sentido económico, si el ahorro que podemos obtener al utilizar este dispositivo es lo suficientemente grande para justificar la inversión en la turbina o la microturbina,
se puede dar el paso hacia adelante y hacer el trabajo, hacer la inversión. Aquí tenemos otro dispositivo de expansión, que hay diversos tipos. Y esta es la tabla, la cual les voy a mostrar en este momento. Aquí vemos algunos tipos de turbinas y dispositivos de expansión. Vemos, por ejemplo, las turbinas de vapor, expansores de aire, turbinas de gas, tanto axiales como radiales, y expansores radiales. En este caso, nosotros podemos ver algunas características presentadas en la tabla. La primera de ellas es la capacidad máxima. ¿Cuál es la potencia de salida máxima que podemos obtener con cada uno de esos dispositivos? En el caso de la turbina de vapor, por ejemplo, podemos llegar a 15 megavatios. Esa tradicionalmente es la capacidad máxima, 15 megavatios. Estas tablas son de los años 90 y 80. Puede haber un desarrollo tecnológico desde entonces que hoy permita contar con dispositivos de capacidad mayor a la presentada ahí, pero generalmente hay cierta estabilidad en estas tecnologías. Lo que mejora son las eficiencias, los materiales, no tanto son estos cambios radicales en la tecnología. Podrían ser tomados como referencia, siempre y cuando actualicemos, cuando estemos en el diseño detallado, con la información más pertinente en cada caso. La siguiente fila nos habla acerca de la temperatura nominal de alimentación, o normal, perdón, temperatura de alimentación normal. Luego, la presión normal de alimentación. El siguiente término es la temperatura de salida de los gases y la presión de salida de los gases. Esto justamente estamos hablando de... No, perdón, aquí estamos hablando más bien exhaust, en este caso se refiere a la salida. Feed es alimentación, exhaust es salida. A veces se confunde con exhaust en una caldera, que es justamente la salida de los gases. Estamos hablando de entrada y salida. La temperatura y la presión. El siguiente valor, nosotros veríamos justamente el turnout ratio, que veíamos la relación de cuánto flujo o qué fracción de flujo permite a la turbina seguir operando. Entonces vean que este factor es 0.6, 0.5, eso significa que cuando vale 0.5, aún con la mitad del flujo completo, la turbina puede seguir operando, puede seguir generando potencia. El siguiente valor es cuál es el máximo valor en porcentaje de líquido en la descarga. Es como la humedad. ¿Cuál es la humedad del vapor de salida? Recuerden que siempre hay cierta cantidad de humedad por el tema de la calidad. Recuerden, a la salida de la turbina, a veces caemos dentro del domo, si no estamos trabajando con sobrecalentamiento. Entonces ahí lo que nos dice es cuál es el máximo valor de calidad con el que podemos
nosotros trabajar. Pero aquí estamos en realidad al revés, es la humedad o cantidad de líquido, qué porcentaje de líquido. Entonces, menos de un 20% significa que podemos trabajar con una calidad de 80% para arriba, no más, no menor a eso. No podemos tener más de un 20% de humedad en el vapor de salida, porque esto puede afectar la metalurgia del sistema. Luego los valores de eficiencia, que están presentados acá, y algunos criterios de compatibilidad, que también pueden ser importantes. Bien. Vean que la misma lógica estas tablas de selección para los distintos equipos que hemos ido estudiando. También hay algunas ecuaciones de tipo empírico para poder estimar la eficiencia de una turbina o un valor aproximado de eficiencia de una turbina. Esta tabla es propuesta por Ulrich. Yo justamente les voy a facilitar en la biblioteca el texto de donde se tomó esta información para que ustedes puedan revisarlo y también ampliar la cantidad de equipos de los cuales podemos tener información para selección y tablas de selección. Justamente en este caso, la ecuación empírica es eficiencia igual a un valor de 0.45 por la presión de salida entre 100. Esto elevado a la 0.125. Es la potencia, no la presión, ojo. Y está en kilovatios. Puede funcionar entre un rango de 100 y 10.000 kilovatios. Y nos da un valor aproximado de qué rango, qué valor preliminar de eficiencia podríamos nosotros asumir para una turbina de esa capacidad. Al menos un valor inicial que nosotros podemos posteriormente cotejar con la información específica del fabricante y poder ajustar nuestro modelo y nuestra simulación a los valores reales. Bien, vamos a ver ahora el penúltimo equipo que estudiaríamos en nuestra clase. Los recipientes de almacenamiento o dispositivos de almacenamiento. Los tanques, podemos pensar nosotros. Pero vean que hay un poco más de ciencia en el hecho de seleccionar un tanque u otro, o la forma de un tanque circular, un tanque esférico, un tanque cilíndrico, etc. Y justamente vamos a hablar de que los recipientes de almacenamiento o dispositivos de almacenamiento tienen que ser incorporados en los sistemas térmicos, por varias razones. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que nosotros necesitamos regular el flujo de masa o el flujo de energía de una corriente del proceso relativa a otra. En otras palabras, quizás la tasa a la que nosotros producimos un determinado fluido, ciertas condiciones de temperatura, presión, etc., es diferente a la tasa a la cual el proceso hace uso de ese fluido. No podemos instantáneamente producir la cantidad de fluido que nuestro proceso instantáneamente está requiriendo. Veamos algunos ejemplos. El primero tiene que ver con una planta de carbón. Las plantas de carbón que no tenemos acá de este tipo, pero sí las hay en muchos países, generalmente reciben el carbón en cargamentos. Y estos cargamentos no son continuos, son periódicos. Puede ser que reciban carbón una vez al día. Podría ser una vez por semana. En algunos casos una vez cada 15 días. Dependiendo de la disponibilidad del recurso, dependiendo de cuánto carbón se utiliza
cada semana o cada día. Entonces se recibe el carbón a cierta hora, en cierto día, y nosotros tenemos que almacenar ese carbón para poderlo quemar durante el periodo de tiempo que nosotros hemos dispuesto a quemar. Es decir, nos tiene que durar ese carbón para producir energía eléctrica o para generar vapor durante un periodo de tiempo especificado, que obviamente tenemos que calcular nosotros cuánto tiempo esperamos utilizar ese carbón almacenado. O de forma inversa, pensar cuánta potencia queremos generar, cuánto carbón necesitamos para generar esa potencia y cada cuánto tiempo podemos nosotros obtener un suministro de carbón. En base a eso hacemos un cálculo. Si no tenemos un suministro muy constante, necesitaremos tener un almacenamiento de mayor capacidad. De manera que por una vez a la semana que llegue el cargamento, nosotros podamos almacenar suficiente cantidad de carbón para suplir nuestra necesidad durante la semana completa. Entonces, esto nos lleva a hacer cálculos, a poder determinar cuál es la capacidad óptima de almacenamiento. Porque obviamente entre mayor sea esta capacidad, necesitaremos más espacio y un sistema de almacenamiento de mayor capacidad. Obviamente hay costos asociados a eso. Otro ejemplo común es un calentador de agua doméstico. Aún teniendo un suministro de energía eléctrica o de otro combustible como gas propano para calentar agua, la tasa de utilización del agua caliente puede ser mayor a la tasa de adición de calor del recalentador. Es decir, quizás en términos económicos es mejor tener una resistencia de menor capacidad, pero almacenar la cantidad de agua caliente que vamos a necesitar en la mañana, a tener un sistema con una resistencia de mayor capacidad que pueda instantáneamente brindarnos el flujo de agua caliente al momento de bañarnos. Ahí hay una discusión porque puede ser preferible uno u otro caso. También se puede ver esto en los sistemas de calentamiento solar térmico. Nosotros tenemos disponibilidad de sol durante el día, pero necesitamos esa agua caliente temprano en la mañana. Si su uso es para duchas, ¿cómo podemos nosotros pensar en un funcionamiento de tal manera que podamos producir el agua caliente en el día y utilizarlo en la mañana? Pues es mediante el almacenamiento, contando con un tanque de almacenamiento bien aislado térmicamente, al cual nosotros podamos depositar el agua caliente que producimos en el día, mantenerla térmicamente aislada durante toda la noche, de tal manera que en la mañana, cuando se hace uso del agua caliente, ella está disponible. Entonces es otra aplicación donde el uso de un recipiente de almacenamiento es importante. Y la capacidad o el volumen de ese recipiente o ese tanque va a depender de la demanda, va a depender de la disponibilidad solar, cuál es la tasa de radiación solar disponible en esa ubicación. Y de esos factores podemos nosotros estimar de qué tamaño tiene que ser el tanque para poder contar con suficiente recurso en el momento en el que hacemos uso de él. Existen varios tipos de dispositivos de almacenamiento, como podrán ver en la imagen.
dependiendo de la forma y también dependiendo del fluido que estemos almacenando. No es lo mismo almacenar un sólido, como el carbón, que almacenar hidrógeno o almacenar una sustancia gaseosa. Pues hay distintos tipos de tanques y estos tipos de tanques se prestan para ciertos fluidos o para otros fluidos. Por ejemplo, tipo cónico, de tipo fijo, en el sentido de que no está flotando el techo, como en el siguiente ejemplo, un techo flotante y un tanque cilíndrico. Un tanque de gas, esta especie de tolva, un cilindro más un cono, utilizado mucho en sólidos, porque esto facilita poder utilizar por gravedad, poder extraer el sólido que ha sido almacenado acá. También fíjense que utilizar patios para poder almacenar sustancias, especialmente sólidas, bagazo de caña, etcétera, puede también ser una opción y es relativamente económica, aunque se debe de contar con el terreno para poder disponer del espacio suficiente para que ese sólido o esa sustancia o ese material pueda ser almacenado de una forma segura. También tenemos tanques presurizados cilíndricos de tipo vertical y de tipo horizontal y tanques esféricos. Entonces hay distintas configuraciones como podrán observar y veremos en la tabla de selección más adelante cuál es más apropiada para tipo de gas, rangos de presión, etc. Veamos algunas imágenes adicionales. Aquí vemos dos tanques cilíndricos de gran dimensión. Uno de ellos es fijo, es decir, un techo fijo, una especie de estructura fija. Y también podemos tener del tipo flotante. Aquí hay una imagen más clara. Ustedes pueden ver que si la sustancia que está contenida ahí puede aumentar su presión, por ejemplo, o más bien si hay alguna especie de expansión térmica, esto va a generar esfuerzos sobre el cilindro. Y esto lo podemos contrarrestar mediante refuerzos estructurales que nos permitan tener la seguridad de la integridad de la estructura. Pero otra forma es tener un techo que podría ser un material flexible, de tal forma de que éste puede expandirse cuando tengamos un aumento de volumen del fluido o contraerse, o incluso puede subir un poco y bajar. Es más por temas de seguridad, cuando las condiciones del fluido almacenado cambien y su volumen aumenta. De contar con esa flexibilidad, de poder aumentar el espacio, poder aumentar el volumen disponible, también puede ser útil y puede darnos un poco más de seguridad. Aquí vemos otras imágenes, aquí están mostrados los tanques presurizados de tipo horizontal. Aquí está un tanque cilíndrico con la tolva o la descarga en la parte inferior tipo cónico y un tanque esférico. En este caso es un tanque de grandes dimensiones. Vemos ahora la tabla de selección. Vean cómo en la tabla de selección de dispositivos de almacenamiento hacemos una distinción entre almacenamiento atmosférico, eso se refiere a presión ambiente, y
almacenamiento presurizado, es decir, tanques a presión. En la clasificación de almacenamiento atmosférico, nosotros tendríamos varias alternativas. Algunos de los tanques cilíndricos o cónicos de tipo flotante, de tipo de tolva, o el patio que habíamos hablado. Tal como las imágenes anteriores mostraban cada uno de estos tipos de tanques de almacenamiento. Las variables son bien importantes. La primera es el tamaño del volumen máximo típico que pueden estos dispositivos almacenar. Esta cantidad nos indica cuál es el máximo volumen que cada uno de estos dispositivos de almacenamiento puede almacenar en metros cúbicos. Por ejemplo, que el tipo fijo de tanque nos habla de 100.000 metros cúbicos. A nivel de patio, 200.000 metros cúbicos. Y vean que los tipos presurizados tienen capacidades menores, hasta 15.000 metros cúbicos para el tanque esférico. Y vemos también presentado un valor de la altura o longitud de ese dispositivo de almacenamiento y el diámetro o ancho del dispositivo de almacenamiento. Son valores típicos para cada una de las geometrías de los dispositivos de almacenamiento que se presentan ahí. Algo importante, más que ver el valor del ancho y del alto, puede ser la relación altura entre diámetro. ¿Cuál es ese factor de forma entre la altura y el diámetro? Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de los tanques de tipo cilíndrico, es menor a 2. Es decir, la longitud debería de ser menos del doble del diámetro, para poner un ejemplo. Entonces esto es algo importante a la hora de dimensionar, porque no podemos de forma arbitraria definir una forma del cilindro o una forma del dispositivo que estamos diseñando, sino que debe haber cierta relación entre el alto y el diámetro, por ejemplo. La siguiente fila nos presenta para qué sustancias puede ser adecuado cada uno de estos tipos de dispositivos de almacenamiento. Para sólidos, vean que podemos utilizar el tipo bin, que es un cilindro con un cono en la parte inferior, y el patio, o un terreno, un espacio abierto en el que se almacena el sólido. Son las dos opciones de las cuales podemos hacer uso. Para un medio líquido, una sustancia líquida que querramos almacenar, tenemos más alternativas. Puede ser los dos tipos de almacenamiento cilíndrico, atmosférico. Puede ser un tanque presurizado tipo bala o cilíndrico y un tanque esférico que puede funcionar. Para gases, estaremos hablando de tanques cilíndricos, ya sea atmosféricos o presurizados, y tanques esféricos, tal como el que vimos en la imagen para gas natural, que era de dimensiones importantes. Entonces, con esto tenemos alguna noción de cuáles dispositivos de almacenamiento pueden ser más adecuados para medios o sustancias que querramos almacenar. También el tema de la orientación, si esa orientación es en un eje vertical o en un eje horizontal. El único que tiene las dos opciones, vean que es
el tipo bala, cilíndrico presurizado, que puede ser de tipo vertical o de tipo horizontal. El resto son tradicionalmente de tipo vertical. Luego vemos el tema de la presión máxima, y aquí vemos claramente la diferencia. Esta expresión de tipo atmosférica, perdón, manométrica, y vemos ahí como los valores para los dispositivos presurizados son múltiples veces superiores a los valores de presión manométrica disponibles en los dispositivos de almacenamiento atmosférico, como era de esperarse. En un tanque presurizado podemos alcanzar presiones mucho mayores de almacenamiento. Los rangos de temperaturas también es un valor importante. Nos dice en qué rango de temperaturas puede ese medio o esa sustancia estar almacenado. Generalmente vemos rangos entre menos 20 grados centígrados y 40 grados centígrados, si tenemos un rango amplio de valores. Sin embargo, hay algunos casos en los que podemos tener sustancias a temperaturas mayores a eso. Puede requerir quizás materiales especiales que puedan soportar esas temperaturas superiores. También vemos en la tabla algunas especificaciones de los materiales más comunes utilizados. Entre estos materiales se puede mencionar el acero al carbono, concreto, plásticos o fibra de vidrio, aleaciones u otro tipo de metales. Hay en algunos casos varias opciones de qué material podemos nosotros fabricar o especificar nuestro dispositivo de almacenamiento. Bien, llegamos entonces a la parte final. Nos falta hablar un poco acerca de otro equipo que forma parte de todos los sistemas térmicos, y no solamente pensar en las válvulas, que es lo que vamos a hablar en este momento, sino del sistema de tuberías en su conjunto. En el caso de las válvulas, nosotros estaremos más enfocados en su selección durante la etapa de diseño de detalle. En otras palabras, en la etapa del diseño final. Es ahí donde habría un mayor nivel de preocupación en asegurar que esa selección es la correcta. Muchas veces se puede pensar que el costo de una válvula es bajo, pero si son muchas válvulas, especialmente en un sistema muy complejo de tuberías, la selección idónea de la válvula puede significar ahorros importantes en dinero. También la selección de la válvula puede afectar el control que podemos nosotros diseñar en el sistema. No todos los tipos de válvulas son utilizables para flujo variable, por ejemplo. Y sería importante saber qué tipos de válvulas pueden ser más adecuados para el esquema de control que se tiene concebido. Una revisión muy rápida de los tipos de válvulas nos lleva a hablar, por ejemplo, de las válvulas de globo, las cuales se utilizan cuando queremos aislar una parte del sistema de forma hermética. Esto, por alguna razón, nosotros estamos interesados en mantener herméticamente separadas dos secciones del sistema. Tienen desventajas, incluida
una elevada caída de presión en términos relativos, pero también ventajas desde la perspectiva de costos bajos de reparación. Sería un tipo de válvula. La válvula de compuerta sería otra clasificación. Esta tiene la posibilidad de contar con caídas de presión menores, a comparación de una válvula equivalente de globo. No es idónea para estrangulamiento o frecuente servicio por problemas de erosión. Y el tema acá es que no permiten de forma tan hermética separar una sección del sistema de la otra. Otras dos alternativas interesantes son la válvula de mariposa y la válvula de globo, perdón, de bola. Digamos que estos dos tipos pueden abrir y cerrar rápidamente el flujo. Eso puede ser importante cuando necesitamos que el sistema pueda brindar una respuesta rápida a los cambios en los requerimientos. La superior de estas dos opciones es la válvula de bola, pero esa superioridad en el sentido de tener caídas de presión bajas, rápidos procesos de apertura y cierre, también viene asociado con un costo mayor. Una característica de ciertas válvulas es la posibilidad de controlar el flujo, o en ocasiones, más bien, poder nosotros cambiar la respuesta de la válvula acorde a nuestros intereses. Pueden ser válvulas similares a todas las que hemos visto hasta ahora, de globo, mariposa, de bola, etc. La diferencia es cuál es la curva de apertura. Quiero que se fijen en la imagen de la parte inferior. Hay válvulas que pueden acelerar la apertura y válvulas que pueden retrasar la apertura. Veamos los dos casos extremos. La opción mostrada en la parte inferior lo que nos dice es que cuando nosotros hemos abierto un aproximado de un 70%, nosotros estamos cerca de un 15% de flujo. Es decir, está 70% abierta, pero solamente produce un 15% del flujo total. Este es un retraso, porque tenemos que abrir bastante la válvula para poder tener un flujo alto. El caso opuesto es la válvula que está en la parte superior, de apertura rápida. Noten que con un 20% de apertura, nosotros tenemos cerca de un 60% de flujo. 20% abierta, la válvula deja pasar un 60% del flujo total. Eso significa una válvula rápida de apertura. Dependiendo del caso, podemos necesitar o desear una apertura rápida o una apertura lenta. Esto va a variar dependiendo de cada proceso. Otro tema a considerar son las tuberías. Está asociado al tema de válvulas, todo el sistema hidráulico, digamos, que forma justamente la red sobre la cual está sustentado el sistema térmico. Al igual que el caso de las válvulas, es importante tener claridad durante la etapa de conceptos, pero se vuelve más relevante durante la etapa de desarrollo de ingeniería
etapa de diseño final, hacer una adecuada selección y especificación de las tuberías de nuestro sistema. Hay varios factores que ustedes ya conocen, posiblemente estudiaron en las materias del área fluídica. Entre ellos es la diferencia entre el diámetro nominal y el espesor de tubería. Esto tiene que ver con la cédula o el schedule de la tubería. Además, debe tomarse en cuenta la resistencia mecánica de los accesorios, habiendo valores normales en libras por pulgada cuadrada. Y hay un aspecto importante también del que hablaremos un poco referente a las bridas. Si no saben, el término brida se refiere a la conexión entre tramos de tuberías, es decir, cómo nosotros vamos uniendo tramos de tuberías para poder conformar una red hidráulica de las dimensiones deseadas. Porque no podemos diseñar una tubería infinitamente larga, sino que tenemos que ir uniendo secciones de tuberías, pero eso presenta un desafío en el sentido de que la unión de varias tuberías debe de ser lo suficientemente hermética, debe de garantizar la integridad de todo el sistema y también el tema estructural, porque de la misma forma que no podemos tener una tubería excesivamente larga por temas de deformaciones, las bridas y otros elementos pueden también contribuir en aumentar la rigidez del sistema. Aquí vemos en la imagen algunos valores tradicionales estándar de diámetros de tuberías, cuáles son los diámetros nominales y el diámetro interior, dependiendo de la cédula, si es cédula 10, cédula 40, cédula 30, dependiendo de la cédula, el espesor de la tubería es mayor. Y esto es necesario cuando el fluido que circula en esa tubería se encuentra a presiones más altas. Entre mayor es la presión, necesitamos una cédula o un espesor de la pared mayor, de manera que podamos ser capaces de transportar un fluido a una presión más alta. Por otro lado, resulta importante ver, además de esta tabla de diámetros interiores, etc., el espesor, la cédula, ver los tipos de bridas, o cómo podemos nosotros conectar distintos tramos de tubería. Esto resulta importante durante el diseño final, durante la especificación de nuestro sistema. Hay varios tipos de bridas o varios tipos de conexión. La mayoría son de tipo soldado, es decir, nosotros utilizamos soldadura para poder conectar los tramos de tubería entre sí. Pero también existen algunos tipos que son roscados, solamente para tamaños menores y presiones más bajas. Entonces tenemos las opciones que están presentadas acá: roscada, punta de solape, de deslizamiento, también las de tipo soldado, tanto la de cuello soldado como esta otra opción, que veremos algunas imágenes para distinguir entre cada una de ellas, y hablaremos un poco en el tiempo restante sobre cuáles son las aplicaciones más idóneas de cada una. Bien, respecto a las conexiones o a las bridas, tenemos opciones roscadas y soldadas, como yo les comentaba. Podemos lograr tener uniones que se vayan enroscando, o uniones donde tengamos que hacer soldadura para poderlas mantener
conectadas. El elemento que utilizamos se llama brida, realmente esa conexión que nosotros estamos colocando. Y las bridas son, en parte, uno de los componentes más costosos del sistema. Hablemos una a una de ellas. La brida roscada, si cuando utilizamos sistemas con rosca, tiene un diámetro equivalente al diámetro exterior de la tubería. Es usado para casos donde hay presiones bajas y quizás también cuando la soldadura puede ser peligrosa. Generalmente, sin embargo, esto se limita a tuberías de diámetros pequeños, relativamente. No podemos utilizar uniones roscadas en plantas térmicas, por ejemplo, o en sistemas de generación geotérmica, o con tuberías de vapor de gran dimensión. Que hay que buscar otras opciones más adecuadas para esas aplicaciones. Otra opción es la brida de junta de solape o lap joint, que veremos una imagen en un momento. Estas tienen un agujero ligeramente mayor que el diámetro exterior de la tubería y se utiliza para sistemas donde la limpieza frecuente y la inspección son requeridas. La siguiente es la brida slip-on o de deslizamiento. También es soldada, pero es soldada tanto en el interior como en el exterior de la cara de la brida. Esto le permite dar a la conexión un mayor nivel de hermeticidad, previniendo fugas. Las fugas se vuelven un problema más adelante. Si el sistema presenta fugas, eso implica una pérdida de recursos, una pérdida de energía y en algunos casos incluso un riesgo ocupacional. En algunos sistemas, especialmente cuando transportamos gases, puede ser importante asegurarnos que exista una hermeticidad adecuada en las conexiones de tuberías para prevenir problemas más adelante. El siguiente tipo es el tipo socket well, la cual es utilizada con diámetros menores y presiones altas. Y quizás una de las más comunes y populares es la de cuello soldado, en inglés welding neck. Utilizada típicamente nos permite tener soldaduras de mayor calidad. Para tener una idea más clara de cada una de estas bridas, cada uno de estos tipos de conexión, voy a presentarles a continuación algunas imágenes. Bueno, en general esta es la brida, esto es lo que estamos hablando nosotros, una conexión entre tramos de tuberías, que pueden ser tramos rectos, tramos curvos, etc. Lo importante es poder conectar un tramo de tubería con el siguiente tramo de tubería. Generalmente tenemos estos elementos de pernos de sujeción que ayudan a mantener ambas secciones de tubería conectadas. Pero de lo que hemos hablado más bien es de cómo unir la tubería a la brida. La brida sería el elemento que conecta, pero hay que conectar a la tubería con la brida. Y eso es lo que veíamos las opciones. Cómo puede darse esa conexión entre la tubería y el diseño de cada brida. Veamos el primer caso. Este es el ejemplo de la brida roscada, thread pipe. La aclaración importante a hacer en este punto es que nosotros vemos aquí una parte de la brida, si no vemos la conexión completa. Es decir, nosotros tendríamos, en este caso, que duplicar esto como una especie de espejo del lado derecho. Sería únicamente una parte. La primera tubería
que está conectada a la brida. Y habría otra tubería, que es la que sigue, donde fluye la sustancia que es transportada por la tubería. Entonces estaría del otro lado. Entonces, hay que conectar las dos. Entonces, solamente estamos viendo una de las dos. Esto para aclarar un poco, porque a veces la imagen es un tanto confusa. En este ejemplo, en este caso de una tubería o un sistema de brida roscado, ustedes pueden ver aquí la unión roscada. Básicamente tenemos que enroscar la tubería a la brida. Y luego la brida se conecta con la siguiente brida mediante los pernos que vimos en la imagen anterior. De esa manera nosotros mantendríamos conectadas esas dos secciones de tubería. Pero eso tiene una desventaja que ya vimos, que funciona con presiones bajas, tuberías de diámetro relativamente pequeño. La siguiente opción son las bridas de junta de solapa. Acá la diferencia es que nosotros tendríamos una soldadura. Estaríamos viendo una soldadura. De alguna manera, esta tubería habría que diseñarla de tal manera que nosotros metamos el elemento, este elemento acá, y este elemento de conexión luego se solda con la tubería mediante este cordón que está mostrado ahí. Entonces logramos nosotros mediante ese cordón de soldadura conectar la tubería con la brida. Y luego nosotros tendríamos la otra sección de la brida que se conecta de forma simétrica con esta. Tiene las ventajas de las que hablábamos anteriormente, en el sentido de que puede ser más fácil de inspeccionar, pues esta salida relativamente de la brida, la soldadura, podemos revisarla, podemos hacer un diagnóstico del estado actual de esa conexión. El siguiente tipo es una brida soldada, y acá nosotros estaríamos observando un tipo de brida en el cual, como ustedes notan, nosotros tendríamos que unir la tubería con la brida y generar una soldadura. Una soldadura que se muestra acá, el cordón, de tal manera que nosotros contemos con una conexión adecuada para este caso. Esta es la slip-on que yo les mencionaba. Lo que mencionábamos era el hecho de que puede ser más adecuada para prevenir fugas, porque en este caso tenemos doble soldadura en la parte externa, pero también en la parte interna. Si nosotros tendríamos esa doble seguridad de que el fluido no va a estarse escapando en la conexión de los dos tubos. Es una especie de forma de asegurar una mejor hermeticidad en la conexión. Esa es la ventaja de este tipo de slip-on o de deslizamiento. Y esta es el tipo de brida que hablábamos, es la más popular o la más común, cuello soldado. Aquí la diferencia es que tenemos un cuello. El cuello se refiere a que nosotros, de una forma integral, que es una sola pieza, la brida tiene una especie de cono, un cuello, si podemos ver de esa forma. Y para cualquiera que sepa soldar, esto se vuelve un poco más práctico.
a la hora de conectar la tubería con la brida. Se facilita debido a la forma cónica. Es más fácil alinearlas cuando los dos tienen el mismo diámetro. Entonces se facilita un poco en la práctica. Y tenemos una soldadura que podría ser de mejor calidad y se vuelve una opción popular para conectar tramos de tubería. Con estas imágenes creo que se vuelve un poco más claro algunos de los bullet points o algunos de los elementos que se discutían en las diapositivas anteriores. Ahora bien, respecto a esto, nosotros podríamos entonces hablar de un último punto. Muchos de ustedes lo vieron quizás en diseño de máquinas, pero últimamente en los últimos años ya no, me da la impresión que no lo cubren, pero es importante. Un aspecto práctico en los diseños de tuberías está relacionado con la posibilidad de que exista una expansión térmica, que el fluido se expanda, y que esto nos lleve a esfuerzos en la estructura que soporta la tubería, y eso podría ocasionar algún problema, un deterioro, o en algunos casos, incluso cuando es muy drástico, una rotura de la conexión de tuberías, que la brida, debido a los esfuerzos de flexión a los que se sometería toda la estructura, termine fallando y se genere fugas, o incluso el colapso del sistema de tuberías. Esto es especialmente válido cuando tenemos fluidos calientes, cuando las temperaturas a las cuales el fluido que transportamos se encuentra son relativamente altas. En los sistemas de vapor, por ejemplo, los sistemas de transporte de agua caliente, podríamos nosotros observar esos problemas. Pero no solamente es el tema de expansión térmica, que eso genera cierta preocupación, sino también la posibilidad en algunos casos, cuando hay movimientos telúricos, cuando hay terremotos o temblores, como un sistema demasiado rígido de tuberías va a absorber esos esfuerzos, y al absorber esos esfuerzos puede generar la rotura de ciertos elementos, de ciertos materiales, que al final nos lleve a dañar el sistema, producir fugas o incluso el colapso completo del sistema. En el buen diseño de los sistemas de tubería, debemos de considerar la posibilidad de que las turbinas o las tuberías tengan una expansión. El fluido que ellas transportan se expanda y que eso lleve a que la tubería tenga que moverse un poco, tener cierto grado de libertad. Hay dos soluciones que típicamente son implementadas para poder mitigar este riesgo. La primera es el uso de lazos de tuberías y la segunda es el uso de juntas de expansión. Vamos a ver imágenes de cada una. Quizás voy a adelantarme para que entendamos de qué estoy hablando. Cuando hablamos de juntas de expansión, son elementos, tales como los que estoy resaltando, que tienen cierta flexibilidad. Ya vamos a ver que estos se pueden alargar, estos se pueden mover relativamente uno respecto al otro, pueden incluso girar. Y este elemento, esa junta de expansión que yo acabo de resaltar en amarillo, estaría absorbiendo o le estaría dando al sistema completo de tubería ese grado de libertad, de tal manera de que no sea el sistema el que absorba esos esfuerzos. Como en los edificios que han sido diseñados para comportarse mejor ante los sismos. Ustedes saben que lo que buscan es que se mueva el edificio, porque si no se mueve, si es muy rígido, entonces va a absorber esos esfuerzos y eso puede dañar, puede generar grietas, puede generar rotura de ciertos materiales. Entonces, es lo mismo en el caso de un sistema de tuberías.
Es preferible que la tubería se mueva un poco a que se mantenga rígida ante esa expansión térmica o ante esos movimientos telúricos, lo cual puede llevar a la falla del material. Entonces, estas juntas de expansión que podrían alargarse, podrían contraerse, podrían girar, podrían moverse relativamente una de la otra, estarían dándole al sistema completo de tuberías los grados de libertad suficientes para prevenir problemas estructurales. Ese es el primer tipo. El segundo tipo son los lazos de tuberías. En los lazos de tuberías, básicamente lo que tenemos son soportes que brindan cierto grado de libertad. Es decir, no son uniones empotradas o uniones fijas, sino que tienen cierto grado de libertad. En este ejemplo, vean que tiene un grado de libertad vertical. La tubería está soportada, pero no está fijamente soportada, sino que tiene cierta libertad para poderse mover, para poderse expandir. Y es justamente eso, dependiendo de dónde esté ubicada esta unión o este elemento, lo que le permite al sistema moverse un poco o expandirse un poco, a modo de no absorber las expansiones del fluido o los movimientos debido a terremoto o temblor. Entonces, esos son los dos elementos. Le llaman lazo porque al final es un lazo. Vean que la tubería venía recta y luego producimos este lazo. Este lazo puede moverse, puede de una manera cambiar su posición sin afectar al resto del sistema. Es como una especie de interrupción de la tubería, de manera de contar con esa posibilidad de expandirse un poco y que esto prevenga una absorción de esfuerzos en el sistema de soportes de la tubería que podría ser muy perjudicial. Entonces, justamente, las ventajas y desventajas de cada una de estas dos soluciones. Entre las ventajas de la junta de expansión se puede mencionar el hecho de que ocupa menos espacio. Esto es evidente porque solo son dos elementos y en el caso de los lazos, vean que es un espacio mayor el que necesitamos para poder generar ese lazo de expansión. Entonces justamente el tema del espacio es optimizado al utilizar juntas de expansión. Tenemos menos caída de presión porque en el lazo de tuberías aumentamos la distancia que recorre el fluido y eso aumenta las pérdidas por fricción. Por lo tanto puede generar caída de presión. Y también la junta de expansión puede de forma fácil manejar fluidos abrasivos. Ese sería un punto importante. Las ventajas de los lazos de tuberías, por otro lado, involucran la posibilidad de incorporar lazos con cambios requeridos en dirección del recorrido de las tuberías. Tenemos un poco más de flexibilidad en ese sentido. Si sabemos cuál es la expansión que podemos esperar, cuál es el movimiento que podemos esperar, podemos diseñar el lazo de tubería en base a ese conocimiento anticipado. También es posible manejar presiones más elevadas, porque la junta de expansión tiene ciertos valores máximos de presión que puede manejar. Y también el tema de la corrosión. Puede ser más fácil su control utilizando un lazo de tubería que utilizando una junta de expansión. Entonces, dependiendo de estas condiciones, puede optarse por una alternativa o por la otra. Luego, ya vimos la imagen, ¿no? La diferencia entre las juntas de expansión. Aquí tendríamos dos juntas de expansión y el lazo de tuberías, que también discutimos. Esta es una imagen un poco más clara de la junta de expansión. Lo que quiero que vean es que al final es un material flexible. Es una especie de plástico, si lo quieren ver así, flexible, que le da
ese nivel de movimiento a la junta. Y ese movimiento puede ser compresión, puede ser expansión, puede ser movimiento lateral relativo de un eje de tubería respecto al otro. También la junta de expansión puede soportar cierto nivel de flexión, como en este caso, cierto nivel de torsión o vibración, tener cierto nivel de vibración de la tubería. Entonces vean que es un dispositivo elegante, flexible y tiene un propósito, el cual, como les he comentado, es prevenir un daño en el sistema de tuberías ante una expansión del fluido o algún movimiento telúrico. Muy bien, con eso yo termino la presentación y voy a dejar de compartir en este momento. Solo quiero darles un mensaje más. Quizás voy a cerrar comentándoles que he subido una nueva actividad virtual. Esta actividad virtual estaría disponible para ser realizada a lo largo de la semana y la fecha de entrega prevista es el día martes de la próxima semana. Es similar a los casos anteriores, son algunos problemas que ustedes pueden resolver y subirían la respuesta utilizando alguna herramienta como Excel, etc. a el sistema virtual antes de la hora prevista de cierre, que es el martes de la próxima semana a la medianoche. Por el tiempo voy a cerrar acá y les convocaría el día jueves para tener nuestra clase ordinaria sincrónica y continuar avanzando con el material de la materia. Si no tienen alguna pregunta, entonces terminaríamos acá y nos veríamos este día jueves. Ok, entonces si no hay preguntas, yo detengo la grabación en este momento.